Hola, ¿qué tal, profesor Ulises Piscoya? Mi nombre es Luis Ordóñez y voy a pasar a hablar sobre el laboratorio número 5, ¿no? Que en este caso he hecho un radioenlace en Radio Mobile. Bueno, en este documento se va a presentar de manera detallada y ordenada el proceso, ¿no? Para diseñar y simular un radioenlace entre la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, y la Universidad de Ingeniería y Tecnología, la UTEC, utilizando el software Radio Mobile. Y para ello hemos seguido los siguientes pasos. Primero, algo a hacer con respecto a la antena transmisora. Identificamos, es decir, vamos a ver dónde la vamos a poner, vamos a ver sus coordenadas y la altura, ¿no? Del terreno. Acá vemos la imagen, la ubicación y la elevación del suelo. Acá va a ser la antena transmisora y se va a definir dónde será el punto de partida del enlace. Ahora vamos con respecto a la receptora que va a estar en la UTEC. De igual manera vamos a localizar la UTEC y vemos su ubicación, ¿no? Acá vemos el resultado y la elevación del suelo. Y colocamos dos marcadores, tanto para el transmisor y el receptor. Ahora, como ya tenemos esos marcadores, medimos la distancia entre antenas. Todo esto fue hecho con el Google Earth. Y bueno, acá nos da la longitud de 13,03 kilómetros aproximadamente, con una orientación de 168,79 grados. Ahora pasamos a la parte del software, ¿no? A lo que es la configuración del tamaño del mapa. En Radio Mobile se tiene que configurar el tamaño del mapa para poder abarcar ambas ubicaciones, tanto en el transmisor y el receptor. Y tenemos que hacerlo de modo que sea visible. Para esto hemos usado las siguientes características para el mapa. Una vez ya configurado, pasamos a la configuración de las posiciones del transmisor y receptor en el radio mobile. Para esto lo configuramos manualmente. Como ya tenemos las coordenadas del Google Earth que nos dio, ya solo tendríamos que copiar y pegar, ¿no? La antena transmisora, su ubicación, y de la antena receptora. Luego pasaríamos con la ubicación de antenas en el mapa, ¿no? Ahora, como ya tenemos las antenas y su ubicación en el mapa, nos tendría que salir, ¿no? Y efectivamente nos salen las dos antenas, tanto transmisora como receptora, en el mapa. Bueno, luego de eso, ahora sí vamos a crear lo que es la red entre la UNI y la UTEC. Para esto vamos a definir un rango de frecuencias, ¿no? Dando así como la frecuencia mínima 17.500 MHz y la frecuencia máxima 18.500 MHz. Y acá lo configuramos, ¿no? Como ya dije, la frecuencia, una red llamada enlace Unitec, una polarización vertical. Y luego pasamos con los parámetros de la antena transmisora. Vamos a seleccionar la antena transmisora y le asignamos un modelo tipo corner y introducimos, ¿no? Los valores de la ganancia, la altura, el logo principal y la potencia. Y acá tenemos la configuración que hemos hecho para la transmisora, con una potencia del transmisor de 1 watt, umbral del receptor 0,1, la pérdida de línea 0,5, el tipo de antena va a ser una antena corner, la ganancia de la antena va a ser 40 dBi, la altura de la antena 80 metros, y así lo configuramos para el transmisor. Ahora hacemos parecido, pero para el receptor. De igual manera, ¿no? La potencia 1, 0,1, la pérdida de línea 0,3, el tipo de antena va a ser corner, la ganancia de igual manera va a ser 40 dBi, pero la altura va a ser de 70 metros. Ahora sí, vamos a asignar la antena transmisora al enlace. Vamos a incluir la antena transmisora como miembro de la red del enlace UTEC y le asignamos el rol de control, máster en la configuración de red.
Y acá tenemos una imagen que explica lo que he dicho. Acá hemos creado la red enlace Unitec, como ya lo dije anteriormente. Y acá tenemos las unidades, la antena transmisora, que es la de la UNI, y la antena receptora de la UTEC. Acá, como vemos el rol de la antena transmisora. Y acá nos va a salir el rol control o subordinado. Para la antena transmisora, como es transmisora, va a tener un rol de control. Y el sistema nos da automáticamente 80 metros, ¿no? Como de altura de la antena, como ya lo habíamos configurado. Mm. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la antena receptora. Y en este caso, como dije que había rol de control subordinado, como la transmisora es de control, la receptora va a ser el rol de subordinado. Y también nos da su altura. Bueno, una vez configurado ya todo, podemos ver el resultado de la simulación. Vamos a ejecutar la simulación del enlace y nos va a dar los distintos parámetros, ¿no? La pérdida de trayecto, el espacio libre, azimut, elevación, nivel de potencia, margen de enlace y entre otros. Y acá tenemos, ¿no? Primero en la parte derecha vemos el enlace, el radioenlace entre la antena transmisora y la receptora. Y lo importante está acá, ¿no? Que nos da todo este resultado. El azimut nos sale 168,83 grados. El espacio libre 139,8 dB. También la distancia, ¿no? 13,06 kilómetros, que es aproximado a lo que hemos visto en Google Earth. También nos da el nivel del receptor, el ángulo de elevación, el peor Fresnel, y las pérdidas, entre otros. Y acá vemos las características, ¿no? De todo el radioenlace que hemos hecho. Y acá vemos el umbral del receptor y otra imagen de lo que es el radioenlace del espectro. Ahora podemos ver la vista del enlace, ¿no? En Google Earth. Acá tenemos el enlace. Y acá también tenemos el enlace, pero con todas sus configuraciones que nos dio el radio mobile. Y también podemos ejecutar en un RMPAD del enlace que nos da el perfil del terreno y la línea de vista, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? De la transmisora que fue colocado en un CER, está en el estado de la UNI, más que nada por su altura, ¿no? Acá lo vemos. Y todo ese enlace va hacia el receptor, que está en un nivel más bajo, obviamente. La UTEC se encuentra en un nivel más bajo. Y se encuentra en la banda de 18 gigahertz. Y acá también nos da el espacio libre, la altura, la antena, la distancia, y entre otros. Y bueno, respecto a todo lo que hablamos, podemos concluir que hemos trabajado en una banda de 17,5 y 18,5 GHz. Utilizamos las antenas tipo Corner y bueno, la distancia total del enlace es de 13,06 kilómetros aproximadamente y con un ángulo de elevación, como ya vimos, de menos 0,608 grados. Y esto confirma que la trayectoria se comporta como un enlace prácticamente horizontal. También el análisis nos muestra pérdidas totales, que alcanzan los 149,6 dB, que es el resultado de la combinación de la pérdida por espacio libre, que era 139,8 dB, las obstrucciones parciales, 3,2 dB, estadísticos de terreno, 6,5 dB, y pequeñas contribuciones sobre urbanas o de bosque. Y a pesar de ello, la potencia recibida es de menos 79,2 dB, lo cual se encuentra por encima del umbral mínimo de la sensibilidad del receptor, ¿no? Que es menos 127 dB. Esto indica que el enlace posee un margen suficiente para poder operar de manera confiable en condiciones normales. Además, también nos dio datos del campo eléctrico
y también la relación recibida relativa de 47,8 dB. También se verificó el despeje de la zona de Fresnel, que evidencia una condición crítica. La peor intersección corresponde a un despeje del menos 9,4% de la primera zona de Fresnel y indica una ligera obstrucción. Sin embargo, al no superar niveles severos, el enlace continúa siendo funcional, aunque es recomendable que se optimice las alturas de las antenas. Eso sí, si es que se busca mayor robustez. También hemos visto la potencia radial efectiva, el PIRE, de aproximadamente 1,45 watts, y la ganancia de la antena empleada asegura que el transmisor aporta el nivel energético suficiente, incluso considerando las pérdidas de línea. En el receptor, la ganancia y el umbral requerido permiten una recepción estable, validada por los niveles de cálculos que nos dio el radio mobile. Y bueno, finalmente, mediante la visualización del enlace en Google Earth y el RMP-PAD, se corrobora, ¿no?, que la ruta del radioenlace es físicamente viable, con trayectoria despejada en la mayor parte del recorrido y sin obstrucciones severas que comprometan la línea de vista. Y bueno, en conclusión, podemos decir que todos los parámetros técnicos confirman que el enlace UTEC es funcional, ¿no? Y cumple con los niveles de señales requeridos y puede operar con margen adecuado bajo las condiciones. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.